de impuestos sobre la renta de persona natural y específicamente comerciante individual. Vamos a tratar de agilizar un poco los conceptos y contenidos que son muy importantes, ¿verdad? Para darle mayor espacio a las preguntas que hagan nuestros asistentes. Sí, pues como ya lo había dicho la licenciada Marta, vamos a tratar de que las preguntas sean apegadas a la declaración de impuestos sobre la renta, persona natural, comerciante individual, ya que hay muchas personas que preguntan de retenciones, de honorarios profesionales, ¿verdad? Y estas, pues, el equipo ya está orientado que va a descartar este tipo de consultas. Solamente nos vamos a ver obligados por el corto tiempo a darle respuesta a estas preguntas que tienen que ver con el impuesto sobre renta para comerciante individual. Pues bien, comenzamos. El objetivo de la capacitación es incrementar los conocimientos tributarios de los ciudadanos para fortalecer el cumplimiento voluntario de sus obligaciones. Muy bien, el impuesto sobre la renta y sus conexos que tienen vencimiento el 30 de abril son el impuesto sobre la renta, la ganancia de capital y el impuesto cedular de alquiler habitacional, contenidos que vamos a ver en esta presentación. Muy bien, antes de pasar a lo que es el impuesto sobre la renta, es muy importante que conozcamos algunas definiciones que nos van a orientar a entender o comprender mejor aún lo que es el impuesto sobre la renta. Vamos a definir el concepto de ingreso, que según el artículo 1 de la Ley de Renta, es toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y en general cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito que modifique el patrimonio del contribuyente. Con esto nos quedamos, pues, que todo lo que modifique el patrimonio del contribuyente se considera ingreso. Y vemos que no solamente aplica al pago en efectivo, también aplica a lo que son valores, especies o crédito. Entonces, con este concepto que nos da el artículo 1 de ingreso, es que lo vamos a necesitar para aplicarlo posteriormente, o todo lo que queda, de impuestos sobre la renta. La ganancia o pérdida es el resultado positivo o negativo de las operaciones realizadas sobre bienes o valores que constituyen el giro propio o habitual de un contribuyente. Recordemos que el impuesto sobre la renta, ¿verdad? En las empresas mercantiles solamente paga la ganancia, paga impuesto sobre la renta. Por eso es muy importante tener estos conceptos. También se entiende por renta bruta los ingresos que durante el año recibe el obligado tributario de cualquiera de las fuentes que lo producen, sea en forma de dinero efectivo o otros bienes o valores de cualquier clase. Recordemos que no solamente voy a cuantificar el dinero en efectivo como ingreso, ¿verdad? También la ley nos habla de otros bienes que son pagos en especie o créditos. Y el impuesto es el tributo a cuya obligación tiene como hecho generador y como fundamento jurídico una situación relativa al contribuyente, tomándolo en consideración la capacidad contributiva del mismo, sin estar el Estado obligado a una contraprestación equivalente. Muy importante la definición de impuesto que nos da el Código Tributario, porque hablamos de esta capacidad económica del contribuyente, que también lo toma como concepto la ley de impuestos sobre la renta, ya que va a ser obligación o va a cumplir la obligación aquel que tiene la capacidad económica de cumplirla. Y otro aspecto muy importante, al momento de pagar impuestos, el Estado no está obligado a una contraprestación equivalente del valor que usted está realizando. Tema muy importante, ¿verdad? Y que ahorita se encuentra de moda son las excepciones y exoneraciones. El Código Tributario establece que las excepciones son todas aquellas disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional y expresadas en normas tributarias o aduaneras con el rango de ley que crean los tributos. Y estas liberan de forma total o parcial el pago de una obligación tributaria. Entonces, aquí vemos que para poder gozar de una excepción, tiene que estar aprobada por el Congreso Nacional en rango de ley.
y esta lo que va a hacer es liberarme de forma total o parcial del pago de una obligación tributaria. Escuche bien que habla del pago de la obligación, de esta obligación material, pero no la obligación formal, que es la presentación de la declaración. Para el goce del beneficio de una excepción en las declaraciones o autoliquidaciones, no se debe someter al procedimiento administrativo autorizante. Solo basta con que aparezca en la ley para poder gozar de estas excepciones. Las exoneraciones, por lo contrario, estas sí necesitan eh, que se tramiten individualmente por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Y la exoneración es una dispensa total o parcial del pago de una obligación tributaria o aduanera. Vemos como tanto la exoneración como la excepción es una dispensa total o parcial del pago, pero no de la obligación formal. Y para efectos de la excepción y exoneración tributaria o aduanera, no exime al obligado tributario de los deberes de presentar declaraciones, retener tributos, en su caso, declarar su domicilio y demás consignados en el Código Tributario, salvo que una ley tributaria o aduanera especial disponga expresamente lo contrario. También es muy importante eh, la definición del principio de renta territorial. Eso se encuentra en el artículo 1 del Código Tributario. Y Honduras, a partir del 2017, se rige en el principio de renta territorial. ¿Qué es renta territorial? Pues renta territorial se define como que yo estoy obligado a presentar y pagar impuestos que he generado dentro del territorio de Honduras, que como establece la Constitución de la República, en los lugares donde tengo costa, son hasta 200 millas náuticas las que corresponden al territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a pagar y presentar mi declaración de impuestos por los ingresos obtenidos dentro del territorio nacional. También es muy importante que si yo recibo ingresos del exterior, pero mis servicios los presto dentro del territorio, estoy obligado por este principio a presentar y pagar impuestos sobre la renta. Entonces, tiene que considerar de dónde se produce el ingreso. Aunque a mí me pague, por ejemplo, yo estoy dando una consultoría o estoy dando una asistencia técnica a un país, eh, este me hace a mí el pago, pero yo me encuentro, mi domicilio fiscal es Honduras. Desde aquí estoy yo realizando ese trabajo. Entonces mi renta es territorial porque desde aquí estoy generando yo esos ingresos. Es distinto si yo me traslado al país, ¿verdad? Que me ha contratado. Ahí no tendría yo la obligación ni de presentar ni de pagar impuestos. Pero si el trabajo lo realizo desde aquí, sí estoy obligado. Muy bien. Las fuentes de la renta. Es muy importante, ya que el impuesto sobre la renta pues nos habla que es un ingreso anual. El concepto de impuesto sobre la renta es un impuesto anual que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o la combinación de ambos. Entonces, veamos el concepto de impuesto sobre la renta. Es un impuesto anual. Ya me habla a mí de la periodicidad del cómputo. Es decir, que tengo que contabilizar un año todos los ingresos que he obtenido para poder declarar el impuesto sobre la renta. Tenemos, que lo vamos a ver más adelante, periodos normales y especiales. Dice que va a grabar los ingresos. Ya vimos la definición de ingresos, que con eso comenzamos la presentación. Todo aquel que modifique el patrimonio del contribuyente es considerado ingresos provenientes de efectivo, en especies o créditos, ¿verdad? Y luego hablamos de provenientes de capital, del trabajo o la combinación de ambos. Entonces, aquí vamos a hablar, ¿verdad? Con esa de capital o trabajo, vamos a hablar de las fuentes de la renta, que son el capital y el trabajo. Dentro de del trabajo tenemos el trabajo dependiente y el trabajo independiente. El trabajo dependiente tenemos
sueldos y salarios, y el trabajo independiente tenemos honorarios profesionales. Y las fuentes de renta provenientes de capital tenemos los ingresos por alquileres y las ganancias y utilidades de los negocios. Recuerdan que para el caso de las empresas, solamente las ganancias o las utilidades son las que se graban con el impuesto sobre la renta. Y hablamos de la combinación de ambos. Es decir, que perfectamente en un periodo fiscal, que es de un año, yo puedo tener ingresos provenientes del trabajo y también provenientes del capital. Perfectamente una persona puede tener ingresos por sueldos y salarios y también puede tener un negocio o puede tener sueldos y salarios y también honorarios profesionales. Cuando ya hay más de una fuente de renta, esto se le denomina ingresos mixtos, que según el artículo 10 de la Ley de Renta, el patrimonio de un contribuyente se considera indivisible. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una sola declaración jurada tengo que presentar todos los ingresos obtenidos dentro de ese periodo fiscal, ¿verdad? Si he sido yo objeto de retenciones, por poner un ejemplo, retención en la fuente, eso me sirve en mi declaración como crédito fiscal. Igual, si he tenido la retención del 12.5 por honorarios profesionales, eso también a mí me sirve como crédito fiscal. Muy bien, recordamos que hablamos de la capacidad de pago. La habilidad o capacidad de pago del contribuyente es sinónimo de la capacidad económica del mismo, que se mide por medio de ingresos percibidos en dinero, en crédito, en valores, en derechos, en especies o cualquier otra forma, siempre que se pueda medir objetivamente en términos monetarios durante el periodo o año imponible. Esto viene también que si una persona viene comenzando su actividad económica, ¿verdad? Como comerciante individual, y el año pasado, y comenzó en diciembre, pero no tuvo ningún ingreso, pues este principio de habilidad o capacidad económica establece que no va a pagar impuestos porque no tuvo ingresos, ¿verdad? No tuvo o no percibió ese dinero. Y vamos a ver una peculiaridad también con la persona natural, que la tasa del impuesto cambia significativamente con la persona jurídica, de aquellos son grabados con la tabla progresiva que vamos a ver más adelante. Muy bien, el periodo fiscal normal. El periodo anual para el cómputo del impuesto sobre la renta inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre, dentro de un periodo normal. Entonces, todos los ingresos que usted perciba del 1 de enero al 31 de diciembre son lo que van a conformar su renta bruta, sus ingresos brutos. Es por eso que en este momento estamos en la liquidación y presentación de la declaración de impuestos sobre la renta, porque ha finalizado ya el periodo de cómputo o el periodo fiscal normal. Y este es el momento en que nos encontramos para la liquidación y presentación del impuesto sobre la renta. Y es lo que estamos viendo aquí, la declaración y liquidación del impuesto, que finaliza el 30 de abril o siguiente día hábil, que es el caso de este año. El artículo 28 establece que todo contribuyente está obligado a presentar ante la Administración Tributaria, por sí o por medio de mandatario o de representante legal, del 1 de enero al 30 de abril o siguiente día hábil de cada año, una declaración jurada de rentas que haya obtenido en el año anterior. El año anterior es mi periodo de cómputo. Muy bien. También existe el periodo fiscal especial. Cuando un contribuyente tenga un ejercicio económico anual diferente del 1 de enero al 31 de diciembre, podrá, número 1, notificar previamente por escrito al Servicio de Administración de Rentas el periodo especial que regirá para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Debe presentar y pagar su declaración de conformidad con dicho periodo especial y demás disposiciones que sean aplicables de conformidad con la ley. Presentar adicionalmente una declaración corta. Esta declaración corta es el periodo normal que tengo antes de pasar al especial. Por ejemplo,
yo decido notificar a la administración tributaria que necesito un código, un periodo especial, que deseo que inicie el 1 de julio y finalice el 30 de junio. En este caso, notifico a la administración, pero esta declaración corta será del 1 de enero al 30 de junio, que es ese plazo que tengo del periodo normal y luego paso a mi periodo especial. El plazo de la presentación y la liquidación del impuesto es a los 3 meses siguientes del cierre de este periodo especial. El periodo especial deberá ser utilizado principalmente por los contribuyentes que desarrollen actividades cíclicas o estacionales, como la actividad agrícola, agroindustrial y similares. También podrán utilizarlo los contribuyentes que por afiliación, vínculo o asociación con empresas nacionales o extranjeras requieran tener periodos fiscales iguales. No forman parte de la renta bruta y por consiguiente los ingresos que voy a mencionar no se gravarán con el impuesto sobre la renta. Hablamos de los ingresos por seguro. Las sumas recibidas por concepto de seguro cuando provengan de una institución hondureña. Si un comerciante individual tiene bienes de renta asegurados y estos sufren un siniestro, la compañía de seguros le va a indemnizar. Entonces, si proviene de una institución hondureña ese pago, ¿verdad? Estos ingresos no formarán parte de la renta bruta. Las subvenciones o subsidios otorgadas por el Estado, por las municipalidades o por los distritos, tampoco estos ingresos forman parte de la renta bruta. El valor de los bienes que constituyen las herencias, legados y donaciones, los premios de Lotería Nacional de Beneficencia y también la Lotería Electrónica Concesionada. Estos ingresos, quien los reciba, pues no forman parte de la renta bruta. El valor percibido por los riesgos profesionales y las prestaciones que otorga el Instituto Hondureño de Seguridad Social tampoco forman parte como estos ingresos. La renta proveniente de inversiones y otros planes de previsión social de instituciones hondureñas. Recordemos que estos fondos de pensiones pues tienen un plazo para cumplirse. Generalmente los fondos de pensiones le van a otorgar a usted el beneficio de jubilación. Entonces, hasta que usted cumpla la edad requerida para poderse jubilar, es que se le pueden hacer estos pagos que no formarán parte de los ingresos gravados. También las prestaciones laborales no forman parte de ingresos gravados, así como la bonificación de vacaciones, siempre y cuando no exceda los 30 días ordinarios que establece el Código de Trabajo. También la bonificación por el 13º mes en el concepto de aguinaldo, así como el 14º mes de salario, en cada uno de los casos, siempre y cuando no exceda a 10 salarios mínimos promedio vigente. Gastos no deducibles. Bien, pues para personas naturales tenemos que, si hay aquí un comerciante individual que ha utilizado el concepto de depreciación en sus bienes, una vez que sufrido un gasto de reparación por el desgaste natural de este bien y ya usted ha hecho toda la deducción en concepto de depreciación, no le aplica este gasto de reparación. Ejemplo, usted tiene un vehículo y supongamos que la vida útil es de 5 años, ¿verdad? Aplicando el método de depreciación. Al año número 6, usted ya hizo todo, ya aplicó todo el método de depreciación de este vehículo, obteniendo nada más su valor residual en libros. En el año número 6, viene y tiene que hacer una reparación, porque el bien, el vehículo, ha sufrido un desgaste natural. Entonces, este gasto ya no será deducible de impuestos sobre la renta, porque ya agotó usted toda la vida útil. Las inversiones tampoco se consideran gastos deducibles y los gastos personales del contribuyente o de su familia tampoco se deben incluir como gastos deducibles de impuesto sobre la renta. Muy bien.
de la renta gravable para personas naturales se aceptan las siguientes deducciones: los gastos incurridos en el ejercicio de una profesión, arte o oficio o explotación de un taller debidamente comprobado. En los casos de los agricultores y los ganaderos, los gastos de producción y mantenimiento de sus fincas, los intereses sobre los créditos para la producción y la depreciación de equipo, maquinaria y edificios de acuerdo con el método establecido del impuesto sobre la renta. Y también las donaciones y legados se admiten como deducciones siempre y cuando sean en beneficio del Estado, las municipalidades, las instituciones educativas o de fomento educativo, de beneficencia, deportivas o de fomento deportivo, legalmente reconocidas. Y ve aquí que condiciona hasta con un monto que no exceda el 10% de la renta neta gravable. ¿Qué quiero decir con esto? Que la condición que pone para personas naturales las donaciones es que sean las donaciones a instituciones legalmente reconocidas por el Estado, y una vez que ha otorgado la donación, se le va a reconocer hasta un monto que no exceda el 10% de la renta neta gravable. Bien, también tenemos que los gastos médicos se reconocen como gastos deducibles. Para los gastos médicos no necesitamos comprobante alguno. Automáticamente se conceden por la edad para personas naturales. La persona que tiene 59 años pues tendrá derecho a 40,000 de gastos médicos, y la persona que ha cumplido 65 o es mayor de 65 tendrá 80,000 de gastos médicos. Bien, los gastos incurridos en el ejercicio de una profesión, arte, oficio, explotación de un taller. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Muy bien. Las aportaciones hechas a las correspondientes instituciones para la formación de un fondo de jubilaciones, pensiones y montepíos. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque siempre hay un montón de consultas sobre lo que son estas aportaciones correspondientes a la formación de un fondo de jubilaciones, pensiones y montepíos. Bien, hay 4 instituciones, ¿verdad?, que tenemos nosotros, que son estas AFP, que usted puede realizar estas aportaciones, y estas aportaciones son deducibles de impuestos sobre la renta siempre y cuando pues sean del periodo contributivo. En este caso estamos hablando del periodo fiscal 2022, que estén debidamente comprobadas, pagadas e incurridas. Con estos 3 conceptos que le acabo de mencionar, usted puede incluir esta aportación a, a este fondo de jubilaciones, ¿verdad?, como deducible de impuesto sobre la renta. Es muy importante que estos fondos cumplan el objetivo, que es la jubilación. Según lo que establecen los contratos de estas AFP, tenemos 3 tipos de jubilaciones: la jubilación temprana, que es a los 60 años, la jubilación intermedia, que es a los 65, y la jubilación tardía, que es a los 70. Por eso que estos fondos, ese beneficio fiscal que goza, que estas aportaciones sean deducibles de impuestos sobre la renta, es para que aumente este fondo y al momento que alcance usted la jubilación sean retirados. Adicional a los 40,000 y 80,000 de los gastos médicos que establece el artículo 13, la ley del adulto mayor y jubilado, que es el decreto 199/2006, da 30,000 empiras adicionales a la persona que cumpla 60 años. De igual manera que los gastos médicos del artículo 13, estos no necesitan comprobante alguno. Basta con que usted haya cumplido el año pasado 60 años para gozar de estos 30,000 empiras adicionales. Y también el decreto 59/2020 viene a exonerar los ingresos de 350,000 empiras al mayor de 65 años. Vea lo importante, que lo que se exoneran son ingresos, no a la persona como tal, ¿verdad? No es la persona la que está exonerada de impuestos sobre la renta. Este decreto, que se toma una reforma que hace
al artículo 14 del decreto 194/2002, que ya concedía en aquel momento era una exoneración de 350,000, el decreto 59/2020 lo vuelve exentos. Ya no necesita el trámite autorizante que se realizaba antes en CEFIN. Bastará con cumplir 65 años para gozar de este beneficio. Muy bien, con las últimas reformas que tienen esto que acabo de mencionarles, pues se le aplicará la deducción, ¿verdad? De forma automática en base a la fecha de nacimiento de los contribuyentes, en este caso de las personas naturales. Entonces, vamos a tener que aquella persona que tiene 59 años va a gozar de 40,000 lempiras de gastos médicos sin presentar comprobante alguno. Hay una pregunta que siempre surge: ¿y si gasto más de 40,000, se me reconoce? La respuesta es no, ¿verdad? De igual manera, si usted solo gasta 20,000, se le van a otorgar 40, ¿verdad? Si está establecido en el artículo 13 como deducible para las personas naturales. Ahora bien, si usted tiene entre la edad de 60 a 64 años, va a tener 70,000 de gastos médicos, que son 40,000 del artículo 13 de la ley de renta, más los 30,000 adicionales de la ley del adulto mayor y jubilado. Y al momento de cumplir 65 años, tendrá 110,000 lempiras, ¿verdad? Como beneficio de gastos deducibles por gastos médicos y otros. ¿Qué implican? Son 80,000 del artículo 13 más los 30,000 adicionales de la ley del adulto mayor y jubilado. Y no olvide que tiene los 350,000, ¿verdad?, de ingresos exentos. Dentro de estos beneficios, de estos 350,000 lempiras que quedan exentos, según el artículo 2 del decreto 59/2020, quedan excluidos de la renta bruta los intereses, ¿verdad? Si usted tiene en una cuenta bancaria un promedio anual arriba de 50,000 lempiras, pues el banco le va a estar haciendo la retención del 10% sobre los intereses que le esté pagando. Entonces, de estos 350,000 quedan excluidos los intereses y las ganancias de capital, que vamos a ver más adelante. Bien, en el caso de que una persona natural beneficiaria con esta exención hubiese sido sufrida por una retención de ingresos por concepto de sueldos u honorarios profesionales, ¿verdad? Dichas retenciones se devolverán siguiendo los procedimientos que establezca la Secretaría de Finanzas. Muy bien, vamos al artículo 22, que nos habla de la tarifa del impuesto sobre la renta para persona natural domiciliada en Honduras para el ejercicio fiscal 2022. Estos van a pagar de acuerdo a la siguiente escala de tasas progresivas, que son del primer rango de 1 centavito a 181,274, quedarán exentos del pago de impuestos sobre la renta. Permiso, que voy a tomar un poco de agua. Muchas gracias. Entonces, si una persona natural, al momento de tomar todos los ingresos brutos que percibió del 1 de enero al 31 de diciembre del periodo fiscal 2022, es decir, el año pasado, y aplica los gastos deducibles, que ya los vimos, como gastos médicos, todos aquellos gastos necesarios que fueron para obtener renta en el caso de un profesional independiente, en el caso también de que una empresa haya tenido sus gastos, que es el caso que estamos viendo ahora de comerciante individual, todos estos gastos para poder tener ingresos que se vuelven deducibles del impuesto sobre la renta, no sobrepase, ¿verdad? Si su renta neta no sobrepase los 181,274.56, pues no está obligado al pago, pero sí a la declaración, ¿verdad? No va a haber pago de impuestos sobre la renta porque no excede, queda exento, pero sí está obligado a presentar. Muy importante también hacerle saber
que esta tabla progresiva irá cambiando año con año. A principios de enero de este año se publicó la tabla progresiva del periodo fiscal 2023, la cual aplica únicamente para sueldos y salarios. Las personas naturales, como son los profesionales independientes y los comerciantes individuales, pues van a aplicar esta tabla de el periodo fiscal 2022, porque es el periodo que estamos declarando. Recordemos que retención en la fuente es un pago anticipado del impuesto sobre la renta. Muy bien. También tenemos el artículo 22-A. Este artículo que pues inició con el 278-2013, luego fue reformado por el decreto 31-2018 y ya tenemos ahora, el cual establece que el cálculo del impuesto sobre la renta y sus pagos a cuenta correspondientes para el periodo fiscal 2022 deben aplicarse conforme a la regla siguiente. La tasa será del 1% si los ingresos brutos del periodo fiscal son superiores al 1.000 millones. Entonces, yo me voy a regresar al año anterior, al periodo fiscal 2021, solo para verificar si mis ingresos fueron superiores a 1.000 millones. El 1%, ¿verdad? Si superaron los 1.000 millones, entonces voy a aplicar la tasa del 1%. El 1% se calculará a los ingresos brutos declarados en el periodo fiscal 2022, ¿verdad? Y voy a considerar el que sea mayor. Si el artículo 22, literal A, o B en este caso, y el artículo 22-A. Entonces, así es como voy a aplicar. Voy a tener que irme al año anterior, al periodo fiscal 2021, para ver si tengo ingresos arriba de 1.000 millones. Si no tuve ingresos arriba de 1.000 millones, entonces no voy a aplicar el artículo 22-A. Voy a reducir la tasa, ¿verdad? En un 50%, es decir, que del 1 voy a reducir la tasa al 0.5 en los casos que los ingresos obtenidos por personas naturales o jurídicas que se produzcan o comercialicen con los siguientes productos o servicios. Si yo me dedico a producir o distribuir o comercializar cemento, entonces voy a reducir la tasa. Si yo me dedico o tengo servicios públicos presentados por las empresas estatales, en este caso, pues voy a reducir también la tasa. Los productos farmacéuticos para uso humano a nivel de productos, al nivel de importador o comercializador, también voy a reducir la tasa a un 0.5%, y el sector o industria de la panadería también va a reducir esa tarifa de un 1 a un 0.5%. También la producción, distribución o comercialización de productos derivados del acero para la construcción. Esto no incluye la venta de chatarra o la actividad de la industria minera. Y la producción, comercialización y exportación de café. Todos estos productos y servicios que acabo de mencionar, ¿verdad?, se reducen. Por eso es muy importante que dentro de la actividad económica, al momento de presentar la declaración jurada, usted la tenga bien establecida, porque posiblemente si se dedica a estas actividades económicas, este artículo 22-A va a reducir la tasa en un 50%. No están sujetos al pago del artículo 22-A de la Ley de Impuestos sobre la Renta las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y salarios, la prensa escrita, las empresas durante los 2 años de su constitución o periodo preoperativo, es decir, hasta cuando den inicio a su primera transacción de venta al comercio. Las personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, derivado de desastres naturales, catástrofes, guerras, estados de excepción, debidamente acreditados ante la Administración Tributaria hasta 2 ejercicios fiscales desde que ocurran. Aquella pérdida deberá ser certificada por una firma auditora debidamente registrada en el colegio profesional respectivo, quedando sujetas a fiscalización posterior. Tampoco están sujetas al artículo 22-A
las personas naturales o jurídicas que obtengan ingresos por la producción, venta y distribución de petróleo y sus derivados, y las que obtengan ingresos brutos anuales iguales o inferiores al monto establecido de 1.000 millones de lempiras. Adicionalmente, ¿verdad?, las personas naturales y jurídicas que hubieran obtenido una resolución favorable por parte de la Secretaría de Finanzas, producto de una inspección fiscal que compruebe que dichas personas han contabilizado todos sus ingresos gravables y que no han incorporado gastos que no sean deducibles conforme a lo establecido a la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, estas personas no estarán sujetas al pago de impuestos, o al artículo 22-A, perdón. Estas personas no estarán sujetas al pago del artículo 22-A, que esta es por los ingresos, a diferencia del artículo 22, literal B, ¿verdad?, que estamos hablando de casos de personas naturales, que es la tabla progresiva. Esta es por la renta neta gravable, pero el artículo 22-A se va a ir por los ingresos, a la cual va a gravar con un 1 o un 0.5 si tiene una actividad especial mencionada anteriormente. Muy bien, los formularios de impuestos sobre la renta para persona natural, tenemos el formulario SAR 277 y el formulario SAR 272, que son para las versiones de los periodos 2018 anteriores y 2019. Entonces, estas son las versiones que vamos nosotros a utilizar. El código del formulario es el 102. Esto recuerde al momento de llenar su declaración jurada. Estos son los códigos de pago para los ROP, ¿verdad? Cuando es propio cómputo, 01, el 05, que es pago a cuenta, y el pago anticipado, que yo puedo anticipar un pago voluntariamente como anticipo al impuesto sobre la renta, que también lo puedo hacer no solamente pagos a cuenta, yo puedo estar adherido al sistema de pagos a cuenta, pero también puedo realizar un pago anticipado del impuesto sobre la renta que me funcionan como crédito y van a disminuir ese pago de impuestos sobre la renta que tengo que hacer para este 30 de abril o siguiente día hábil, que lo que le corresponde a este año. Muy bien, ahora vamos a hablar del impuesto sobre las ganancias de capital, ¿verdad? Otra obligación que ya se cumplió con el pago, pero estoy en el periodo de la presentación de esta declaración. Pues bien, las ganancias de capital surgen con el artículo 10. ¿Qué establece el artículo 10? El primer párrafo dice que por renta bruta se entiende el total de los ingresos que durante el año recibe el contribuyente de cualquiera de las fuentes que lo producen, sea en forma de dinero en efectivo, de otros bienes o valores de cualquier clase, que ya lo habíamos leído y era para impuestos sobre la renta. Luego viene, continúa el artículo 10 y dice: no obstante lo anterior, las ganancias de capital obtenidas por las personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en Honduras pagarán un impuesto único del 10%, por lo que no estarán sujetas a la tarifa establecida en el artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es decir, que las ganancias que he obtenido yo, una ganancia de capital, y yo pagué este impuesto de ganancia de capital, luego ese valor no será grabado con el artículo 22, porque ya fue pagado con ganancias de capital. Esto separa que esto es ganancia de capital y el otro pues se va a obtener como ingresos sobre la renta. Para poder definir mejor aún lo que es ganancia de capital, el artículo 14 del decreto 113/2011 establece que constituyen ganancias de capital las resultantes en la transferencia, cesión, compraventa u otra forma de negociación de bienes o derechos realizada por personas individuales o jurídicas, cuyo giro habitual no sea el de comercializar con dichos bienes o derechos. Es aquí el concepto que me separa impuesto sobre la renta e impuesto de ganancias de capital.
Cuando yo realice una transferencia, una cesión o una compraventa o negocie un bien y cuyo giro habitual no sea el de comercializar con dichos bienes, entonces eso es ganancia de capital. Ejemplo, vengo yo y mis ingresos o mi fuente de renta es de sueldos y salarios, ya que trabajo en la administración tributaria, pero heredé un terreno y decido venderlo. Entonces, ese no es mi giro habitual, vender terrenos. Entonces, en este caso, pues se está viendo claramente que al obtener una ganancia de la venta de este terreno, se ve claramente que este impuesto es de ganancias de capital, no de impuestos sobre la renta. Pasa igual con un comerciante individual que se dedica a vender abarrotería y decide vender una vitrina de su establecimiento. Su giro habitual es vender abarrotería, no estantes que él tiene ya en uso y que quiere cambiar. Entonces, al vender este estante y obtener una ganancia, pues va a pagar el impuesto de ganancias de capital. No lo lleva a renta, porque los ingresos provenientes de renta serán el que obtenga de vender la abarrotería. Muy bien, para el cálculo del impuesto, ese será el valor de transacción convenido por las partes, siempre que el mismo no sea inferior al valor de mercado. Y vamos a poder deducir, ¿verdad?, las mejoras comprobadas y los gastos de legalización. Entonces, este impuesto de ganancias de capital, a diferencia de los demás impuestos, tiene una peculiaridad que primero pago, ¿verdad? Tengo 10 días para pagar o dar el entero de esta ganancia de capital, y luego al año siguiente, que este sería el periodo, tengo que presentar la declaración jurada de ganancias de capital, a más tardar el 30 de abril del año siguiente fiscal que se va a declarar. Entonces, si yo en la transferencia o en la transacción obtuve la ganancia, tengo 10 días para hacer el entero mediante un recibo oficial de pago y bajo el código 119. Imaginémonos que yo hice una venta del terreno que les ponía en marzo del año pasado, el 10 de marzo. Entonces yo tenía 10 días hábiles para aplicar el entero. Mediante un recibo oficial de pago, ahí yo le depositaba al Estado el 10%, que es lo que representa la ganancia capital. Y ya este año, a partir del 1 de enero hasta el 30 de abril o siguiente día hábil, pues tengo que presentar la declaración jurada de ganancias de capital. Esto, porque les decía, ganancias de capital tiene esa peculiaridad que primero es el pago y posteriormente al año siguiente se presenta la declaración de renta. Los formularios, el código 119, si lo hace usted mediante el aplicativo Deadline, ¿verdad? El recibo oficial de pago es el SAR 257 y la declaración, que por Deadline, es el formulario SAR 297. Muy bien. Ahora vamos a hablar del impuesto cedular por alquiler habitacional, que este aplica única y exclusivamente a personas naturales, ¿verdad? La creación de este impuesto cedular es producto de la Ley de Fortalecimiento del Ingreso, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, Decreto 17/2010, en su artículo 5, dice que se establece un impuesto anual específico de renta único y definitivo al 10%, como cédula que pagarán las personas naturales aplicables sobre el precio del arrendamiento o alquiler de vivienda y edificios de apartamentos, con un monto superior a 15.000 lempiras mensuales, ya sea como cuota única, como monto total pagado entre todas las unidades habitacionales o cuartos de un mismo inmueble. Nos vamos a detener aquí un momento para ver los alcances que tiene este impuesto. Y vamos a resumirlo en 3 conceptos que tienen que llevarse ustedes esta mañana bien aprendidos. Este impuesto específico de alquiler habitacional solamente es para personas naturales.
Si hay una persona jurídica, no le aplica, solo personas naturales. Y establece la condición, la segunda condición, ¿verdad? Que establece es que el monto de renta tiene que ser superior a 15.000 lempiras mensuales. Si no se cumplen, si yo tengo una casa de alquiler de 14.000, esta no se va por impuesto cedular de alquiler habitacional. Este se va por impuesto sobre la renta. Oiga bien, lo voy a repetir. Si la casa no supera, o el inmueble que estoy alquilando, ¿verdad? No supera los 15.000 lempiras, ¿verdad? Entonces, no se va por impuesto habitacional, se va por ingresos por alquileres de renta. Y también tiene que estar, este alquiler tiene que estar destinado para el uso habitacional. De aquí salen el uso comercial, sale de este alquiler, solamente para uso habitacional. Y establece también 3 escenarios para establecer los 15.000 lempiras. Escuche usted, para poder ver si esto sobrepasa los 15.000 lempiras, establece que ya sea como cuota única. Pone ahí un ejemplo, como cuota única, es decir, que si yo tengo un inmueble que lo alquilo a 18.000, esta es la cuota única. Luego veo otro escenario, o como monto total pagado entre todas las unidades habitacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que una persona tiene 3 casas que tienen alquiler, ¿verdad? Persona natural, el bien está destinado para uso habitacional y tiene 3 casas. Una casa que tiene en el hato de en medio con 8.000 lempiras, otra casa que alquila en la Víctor, pongámosle 6.000 lempiras. Ahí, si yo sumo estos dos, no sobrepaso los 15, pero tiene otra de alquiler en la Kennedy por 8.000 lempiras. Entonces, cuando me pagan a mí estas 3 cuotas, sobrepaso los 15.000 lempiras de renta mensual, entonces estos ingresos se van por alquiler habitacional. Y hay un tercer escenario cuando dice o cuartos de un mismo inmueble. Yo tengo una casa que le he hecho algunos apartamentos, 3 apartamentos, que alquilo a 7.000 lempiras. Apartamentos amueblados, 2 cuartos y todo. Entonces, como son varios cuartos de un mismo inmueble y sobrepasan los 15.000 lempiras, entonces se va por alquiler habitacional. ¿Qué pasa si una persona natural no sobrepasa, si tiene más de 3 cuartos, no sobrepasan los 15.000 lempiras? Pues los declara por renta. Los declara como ingresos por alquiler en la declaración de renta. Cuando sobrepase los 15.000, entonces se va a alquiler habitacional y va a pagar un 10% de este impuesto. Con el impuesto sobre la renta va a aplicar la tabla progresiva, que es la primer rango exento, luego la siguiente tasa que es del 15%, luego la siguiente con el 20% y luego el 25%. Así sería. Bien, hay excepciones para este impuesto de alquiler habitacional. Y dentro de las excepciones están los hoteles, moteles y hospedajes que declaran de conformidad con el impuesto sobre la renta. Asimismo, las pensiones, mesones o cuarterías que se establecen así en la ley de inquilinato. ¿Y cómo define la ley de inquilinato lo que son pensiones, mesones y cuarterías? Pues la define como una serie de 3 o más piezas habitadas por familias distintas que tendrán los servicios sanitarios en común. Entonces, cuando sea una cuartería, entra dentro de las excepciones de este impuesto de alquiler habitacional. Muy bien, el reglamento, ¿verdad? Que es la continuidad o el tratamiento que se le va a dar al artículo 5 del decreto 17/2010, establece este impuesto también, o sea, viene a mejorar, y establece las excepciones de este alquiler habitacional. Y habla de los alquileres, entran dentro de las excepciones los alquileres cuando la renta mensual sea inferior a 15.000 lempiras. Entonces, si la renta es inferior a 15.000 lempiras, no va a declarar alquiler habitacional, va a declarar renta. Igual las pensiones, mesones, cuarterías, hoteles, moteles y hospedajes, ellos declaran con impuesto sobre la renta. La base imponible
para el cálculo del 10%, que es este alquiler habitacional, estará constituido por la sumatoria o el importe bruto del alquiler de viviendas en el año, apartamentos o cuarteles del mismo inmueble, sin aplicar deducciones. Entonces, alquiler habitacional, que es del 10%, la tasa es una tasa reducida en comparación con el impuesto sobre renta, no aplica deducciones. Es decir, que si usted hizo mejoras eh, o, 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 o logró darle mantenimiento a estos alquileres en ese año, aunque usted tenga los comprobantes, alquiler habitacional no admite deducibles. Será que los ingresos brutos de la vivienda le va a multiplicar el 10% y así lo va a pagar. Este es el formulario para la presentación del impuesto de alquiler habitacional, que es el formulario 387, y el código del impuesto es el 106. Esto solamente se hace mediante el aplicativo Deadline. No hay formulario preimpreso para alquileres habitacionales. Muy bien, vamos a hacer un caso práctico para quedar claros con todo lo que hemos visto y luego vamos a darle, pues vamos a tener una hora para poderle dar respuesta a las consultas que ustedes han realizado, ¿verdad? Mediante el chat, apegadas al tema de hoy. Pues bien, vamos a hablar de una persona natural que es comerciante individual y establece que el señor Luis Martínez, de 55 años, realiza la actividad de ventas al por mayor de equipos, parlantes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones, obteniendo ingresos anuales por 1,5 millones. Los costos y gastos deducibles legalmente admitidos para realizar su actividad ascienden a 700,000 lempiras. Adicionalmente, obtuvo un premio de Lotería Nacional de Beneficencia por 50,000 lempiras, entregándole en efectivo 45,000. Los 5,000 faltantes, la empresa de lotería pues le otorga un comprobante de retención. Realizó también el pago de 3 pagos a cuenta por un monto de 40,920,87 y aplicar la tabla progresiva del periodo fiscal 2022. Entonces, con esta información que nosotros tenemos, vamos a poder ver que otros gastos adicionales de los que ya le tiene como estos gastos deducibles legalmente admitidos, que son de 700,000, puede venir a la cabeza de que también él tendrá el derecho de los gastos médicos, ¿verdad? Que le corresponden. Por la edad, pues ya podemos nosotros identificar de qué gastos, cuánto le corresponden de gastos médicos, ¿verdad? Y también hay que ver, muy importante, que él ha anticipado el pago de impuestos sobre la renta mediante los pagos que ha hecho a cuenta, ¿verdad? Que también hay que considerarlo. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Tenemos aquí los 50,000 lempiras, que son ingresos no grabados, ¿verdad? Los que recibió el premio de lotería de beneficencia, ¿verdad? No es grabado porque así lo establece el artículo 10, ¿verdad? Sí lo voy a incluir dentro de la declaración jurada. Recordemos también lo que dice el artículo 10 de la indivisibilidad de la renta. Lo voy a incluir dentro de la declaración, mas sin embargo estos no son grabados. Así lo establece el artículo 10. Tuvo ingresos brutos de 1,5 millones, le resto los 700,000 de la deducción, obteniendo una utilidad del ejercicio por 800,000. Y le aplico los gastos médicos, que son de 40,000. Recuerden que esto solamente aplica por la edad. Y como establece la edad, son 55 años, le corresponden 40,000 de gastos médicos. A esto le aplico la tabla progresiva. El primer rango de la tabla progresiva está exento. Es decir, 181,274,56 no entran para el cálculo del impuesto sobre la renta. Luego tengo de 181,274,57 a 276,411,56 un rango de 95,137. A ese le voy a aplicar el 15% y son 14,270,95. Paso al siguiente rango,
¿verdad? Que son 366.406.05, a los cuales le voy a aplicar el 20% de tarifa, y esos tienen 73.281.21, y a la diferencia que me queda de estos 760.000 que he venido arrastrando, me quedan 117.182.36, y le aplico el 25%. Sumo estos valores que me han arrojado la aplicación de las tasas, los 14.270.55, los 73.281.21 y los 29.295.59, lo sumo y obtengo un impuesto causado de 116.847.36. A este valor, pues recuerde que hizo pagos a cuenta, le voy a tener que rebajar ese crédito que tengo por pagos a cuenta, que son 40.920.87, obteniendo así un impuesto a pagar de 75.926.79. Muy bien, ahora ya lo hicimos. El dato también, el aplicativo Deadline, me ayuda en el proceso del llenado y la presentación de la declaración jurada. Para este caso, pues me voy al aplicativo Deadline, a formularios. Ahí voy a ingresar los datos generales, ¿verdad? La declaración de impuestos jurada de impuestos sobre la renta, darle clic en original, ¿verdad? Y luego generar, darle siguiente, que es en la flechita, y luego van a aparecer estos datos generales. Tener aquí en consideración el periodo que voy a declarar, ¿verdad? Si es comerciante individual, hay que establecer que sí, que ya viene. El periodo, que en este caso es periodo normal, como ya vimos, del 1 de enero al 31 de diciembre, la actividad a la que me dedico, ¿verdad? Y ir llenando, y la fecha de nacimiento, muy importante también, para poder hacer el cálculo de lo de edad, ¿verdad? Y así establecer los gastos médicos que me corresponden. Luego vamos a ir al estado de situación financiera. Recordemos que para el comerciante individual, aquí lo tiene que llenar, ¿verdad? De las personas naturales, esta es la obligación del comerciante individual. Recordemos que dentro de persona natural tenemos comerciante individual, personas asalariadas y honorarios profesionales, pero para el comerciante individual tiene que llenar obligatoriamente sus estados financieros, en este caso el estado de situación financiera, ¿verdad? Que es llenada con la información que tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a colocar aquí? Pues lo que tengo de activos, lo que tengo de pasivo y lo que tengo de patrimonio. Esto es lo que tengo que colocar en el estado de situación financiera. Luego me voy a lo que son la parte de ingresos, ¿verdad? Los ingresos, las deducciones y el resultado del ejercicio. Recordemos que recibió el premio de lotería. Ahí pues voy a incluir lo que obtuvo en el premio de lotería. En este caso pues le doy clic y automáticamente me va a abrir ventanas donde me va a aparecer qué clase de ingreso neto no grabado tengo. En este caso, pues le voy a poner premios de Lotería Nacional de Beneficencia. Ahí incluyo el dato y le doy siguiente. En este caso, pues dentro de las actividades mercantiles, voy a incluir los ingresos brutos, que es 1,5 millones, los gastos deducibles legalmente admitidos, que son 700,000, y me genera la utilidad de 800,000. Luego, pues me va a pedir información que tenemos ahí y también la de los gastos médicos. Ahí me está haciendo como el cálculo, ¿verdad? Los montos que ya consigné anteriormente. Y aquí están otros deducibles del ejercicio. Automáticamente, de acuerdo a mi edad, me va a identificar los gastos médicos que me corresponden. Como tengo 55 años, o la persona del ejercicio tiene 55 años, le corresponden 40,000 de gastos médicos. Y luego, pues aquí está
me pide información del año anterior, que automáticamente la tiene el sistema, el valor de los ingresos y me da la renta neta gravable, según el artículo 22, que son los 760,000, y automáticamente me hace el cálculo o me determina el impuesto a pagar. Pero recordemos que hice pagos a cuenta. Entonces me voy a ir a la casilla de los créditos, de pagos a cuenta, y voy a validar el crédito que tengo. Ahí le voy a dar en ese signo donde dice créditos a validar para comprobar si efectivamente la administración tributaria tiene el monto de esos pagos a cuenta. Y miro que sí, que coincide también con los pagos a cuenta que yo he realizado. Entonces, le damos siguiente y me consigna ese crédito de 40,000 lempiras 920.87 que yo ya había realizado en los meses que correspondía. Y luego me sale la liquidación del importe a pagar, que sería la diferencia entre el impuesto causado, los pagos a cuenta, y me queda como impuesto a pagar los 75,926.49. La información que me pide, ¿verdad? En este caso, consignar los datos del contador, porque recordemos que el comerciante individual tiene que llevar su contabilidad por medio de un perito colegiado, ¿verdad? Los nombres y apellidos del contador, el RTN del mismo y el número de colegiación, que es la información que me está pidiendo. Y esta ha sido la presentación para persona natural, y la licenciada Marta Sánchez dará lectura a las consultas que ustedes tienen. También hay un equipo, ¿verdad? De saludar a la licenciada Yulisa Figueroa, que nos está ayudando a dar respuesta, también a la licenciada Andrea Bindel y a la abogada Dizan de la O, que han estado dando respuesta en el chat. Licenciada Marta, si hay consultas, entonces este es el momento de darle respuestas. Y nos vamos con la primera pregunta. Dice, los regidores municipales reciben un salario, pero pueden deducir los gastos de combustible y alimentación para acudir a las reuniones de la corporación municipal. Si es por sueldo y salario, no. Si recibe sueldos y salarios, no son admitidos esos gastos como deducibles. Ok. Nos dice Daniel Vallecillo, el pago de servicios públicos y alquiler del local donde llevo a cabo mis actividades es considerado como gasto en la declaración de ISR. Sí, si usted, bueno, eso es más que todo, me imagino, para un honorario profesional. Y según lo que dice el artículo 13, todos los gastos necesarios para producir ingresos son deducibles del impuesto sobre la renta siempre y cuando estén debidamente comprobados, ¿verdad? Tiene que llevar usted un libro de ingresos y de gastos como honorarios profesionales. Eso es lo que pide la ley. Armando Mauricio Pinto nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una persona natural y un comerciante individual? Pues ninguna. Dentro de persona natural se encuentra el comerciante individual, el asalariado y el honorario profesional. Entonces, la ley de rentas ha clasificado o ha dividido a la persona jurídica y la persona natural. Y dentro de las personas naturales se encuentran estos tres que le mencioné: comerciante individual, el profesional independiente y el asalariado. Ok. El comerciante individual, a diferencia de la persona jurídica, puede tomar las mejoras a los activos, como ser mobiliario y equipo de oficina o maquinaria, como gasto en el impuesto sobre la renta. ¿Cuál sería la diferencia que el jurídico no lo pueda hacer si ambos deprecian sus activos? Vuélveme a repetir la consulta, Ali. El comerciante individual, a diferencia de la persona jurídica, puede tomar las mejoras
a los activos como ser de mobiliario y equipo de oficina o maquinaria, como gasto en el ISR. ¿Cuál sería la diferencia que el jurídico no lo pueda hacer si ambos deprecian sus activos? O sea, bueno, no entiendo bien la definición de mejoras. ¿A qué se dedica? ¿A qué se refiere? Me imagino que le cambia una pieza a una máquina que está ya por fallar o la tiene pues bien afinada. Todas estas mejoras, la persona jurídica y el comerciante individual la pueden incluir siempre y cuando la mejora sea una mejora y no una inversión. En eso es lo que hay que tener cuidado, porque según lo que nos dice el artículo 12, las inversiones no son deducibles de impuestos sobre la renta. Entonces, hay que tener bastante cuidado de que esa mejora no se vaya a convertir por el recurso que usted está gastando en él, no se vaya a convertir en una inversión. Eso es lo que hay que tener bastante consideración, porque las inversiones no se consideran deducibles del impuesto sobre la renta según el artículo 12. Ok, vamos con otra consulta. Si un comerciante en su primer año de operaciones decide realizar un pago por concepto de anticipo de ISR, ¿podrá de esta manera obtener su constancia de pagos a cuenta o hasta que se realice su primera declaración jurada de ISR? El artículo 34 de la ley de renta establece que el pago a cuenta es del impuesto causado. Es decir, nace de una declaración jurada, ¿verdad? El impuesto causado es que se determina los pagos a cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando se ha presentado la declaración y esta genera impuesto, es que el sistema lo adhiere a pagos a cuenta. Un anticipo de propio cómputo no lo adhiere a pagos a cuenta. Ok, esta pregunta nos la hace Larisa. Si un comerciante individual tiene ingresos mixtos por sueldos y salarios y por servicios sueldos y salarios y por servicios profesionales, tiene constancia de pagos a cuenta vigente, puede presentar la constancia en el lugar de trabajo para evitar que se le realicen las retenciones en concepto de retención en la fuente. Nunca, no. Vamos a ver. La constancia de pagos a cuenta es generada para aquellas declaraciones de propio cómputo, como ser ingresos por honorarios profesionales, ingresos por actividades mercantiles e ingresos por alquileres. Pero si vemos nosotros la de sueldos y salarios, no hay una declaración jurada porque el patrono aplica la retención según el artículo 28. Y dentro del artículo 28, el patrono no establece que si la persona, su empleado, le presenta una declaración de una constancia de pago a cuenta, no aplique la retención. El patrono ve si su empleado, proyectando el ingreso, sobrepasa la base gravable, le aplica la retención. Entonces, las constancias de pagos a cuenta no limitan al patrono de aplicar retención, porque no es de propio cómputo la declaración. El patrón está obligado a aplicar retenciones. Entonces, esa constancia de pagos a cuenta solamente le va a servir a esta persona para cuando sea contratado, ¿verdad? Y la presenta a la persona que le contrató para que no le aplique la retención del 1% o el 12.5%, pero no para el patrono, porque el patrono está obligado a aplicar retención por el artículo 28. Es una obligación que si el patrono no la cumple, será, es considerado responsable del omiso de la retención a la que por ley tenía que aplicarle. Entonces, los pagos a cuenta funcionan solamente para cuando una persona que hace o tiene ingresos por servicios profesionales no le aplican la retención del 12.5 o del 1%.
pero en el trabajo, el empleo, no le funciona la constancia de pagos a cuenta. Ok. Los intereses por préstamos se pueden ingresar como deducciones independientemente a la actividad económica del contribuyente. Esos gastos por intereses solamente son deducibles cuando el préstamo que se ha obtenido es para bienes fuente de renta. Así lo establece el artículo 11, ¿verdad? Y por instituciones financieras. Cuando el préstamo lo hace uno de los socios o un familiar del propietario, estos intereses no son deducibles de renta. Ok, ¿me escucha? Sí, Ok. Ok. Si un comerciante individual tiene ingresos mixtos y uno de los ingresos es por salario y a este le pagan una maestría, recibe el beneficio de pago de una parte de un plan telefónico, esto cuenta como ingresos grabados, ya que este no recibe dinero en efectivo. sí, es considerado como ingreso grabado. Si usted ve el artículo 10, este me establece los ingresos que no forman parte de la renta bruta. Y al no mencionarse ese ingreso que usted está mencionando del pago de la maestría y el plan telefónico, entonces hay que grabarlo. Y según el artículo 1 de la ley de renta, eh, todo aquello que modifique el patrimonio de un contribuyente se considera ingreso, entonces tiene que grabarlo. Ok, vamos con otra pregunta. Esta la hace Lorena. La venta de terrenos obliga a venta y renta. Se tiene que emitir factura. La venta de los terrenos es al crédito a 10 años. Si es obligado a renta, ¿qué valor debe colocar como ingreso? ¿Cómo se declara la prima? Ok, recordemos que un ingreso, si esa es la actividad económica, ¿verdad? Los ingresos o las ventas son tanto al contado o al crédito. Y lo que se considera para eso es la transferencia del bien, ¿verdad? O la emisión de la factura en este caso. Entonces, la venta tiene que contabilizarse en el periodo que se realizó, ¿verdad? Sea tanto al crédito o al contado, no puede considerarse parcialmente conforme vaya pagando este valor. Entonces, en el momento en que la vende, se considera el total como ingreso, ¿verdad? Aunque sea el crédito y que lo haga el pago en 10 años, tendrá que considerarse como ingreso en el periodo en que ocurrió. Un comerciante individual puede registrar el pago de préstamo personal con un familiar por la compra del activo que genera su renta. No, recordemos que para que para poder llevar los intereses como deducibles, el préstamo tiene que ser o se solicitó para obtener una fuente de renta de una institución financiera. Cuando el préstamo se lo hace un familiar, según lo que establece el artículo 12, estos intereses no se consideran deducibles de impuestos sobre la renta. Si cerré el año 2022 con crédito fiscal en ISB, ¿tengo que detallar ese crédito en la declaración de renta del mismo año? No, impuesto sobre venta es muy distinto a impuesto sobre renta. El impuesto sobre venta, si usted tiene un crédito, lo tiene que arrastrar en la declaración de ventas. No lo puede llevar a renta de ninguna manera. Ok. Puedo deducir los pagos municipales de servicios públicos y contribución por mejoras en la ganancia de capital por venta de una casa.
Ok, repítame la pregunta. ¿Puedo deducir los pagos municipales de servicios públicos y contribución por mejoras en la ganancia de capital por venta de una casa? Bueno, no. Recordemos que el único, o sea, lo que puede rebajar son las mejoras comprobadas y los gastos de legalización. Así lo establece la ley, ¿verdad? Los impuestos municipales que ha pagado o los servicios públicos que ha pagado no los puede rebajar de la ganancia de capital de una casa de habitación. Pero recuerde también que no se considera ni ganancia ni pérdida en la casa habitual del contribuyente. Ok. En el caso de un médico que no está constituido como comerciante individual, pero percibe pagos como si fuera por honorarios profesionales, debe realizar el pago de impuestos sobre la renta como persona natural o comerciante individual. Bueno, es persona natural. Si no está constituido como comerciante individual, entonces va a presentar su declaración por honorarios profesionales, ¿verdad? Y no hay ningún problema, sería la misma aplicación en ambos casos. Entonces, no está constituido como comerciante individual, pero recibe ingresos por honorarios profesionales, ahí lo declaro. Lic Marta. Ok, vamos con otra consulta. Si recibo una herencia de una casa habitacional, somos 8 hermanos, y vendemos una casa habitacional, debemos hacer pago del 10% de ganancias de capital. ¿Quién debe presentar esta declaración y si se debe hacer? Pero hay que ver cómo se encuentra la propiedad, es ¿verdad? A ver si no ha sido, según me comenta, se mantiene toda indivisa la herencia todavía, no ha sido dividida. Entonces, eh, habrá que ver ahí, ¿verdad? Como le digo, habrá que ver porque según me comenta, todavía sigue indivisa la herencia y los 8 hermanos están ahí. Tienen que primero creo que dividirla para poder alguien ser el sujeto pasivo de esa ganancia de capital y si al vender la casa existe la ganancia de capital. Entonces, faltan esos elementos para poderle dar una respuesta asertiva a la consulta. Ok, vamos a otra consulta. Víctor nos dice, al pago por honorarios profesionales es correcto deducirle el 1% de anticipo del ISR y el 12.5 al mismo tiempo. Bien, el momento de las retenciones, habrá que ver que la agente de retención cumpla con las condiciones. Por ejemplo, para retenerle el 12.5, el agente retenedor tiene que ser persona jurídica. Y para retenerle el 1%, el agente retenedor tiene que tener ventas mayores de 15 millones. Si el agente retenedor cumple con esas dos condiciones, le puede hacer las dos retenciones en el mismo momento, siempre usted no le presente constancia de pago a cuenta o una exoneración de impuestos sobre renta. Ok, vamos con otra consulta. ¿Qué sucede si la planta alta es habitacional? Parte baja es comercial. Lo alquila una familia que vive y trabaja. Si la renta es 10.000 lempiras mensuales, 50% sería comercial y 50% sería habitacional, ¿o cómo? Bueno, hay que ver los metros cuadrados, ¿verdad? Que ocupa. Se toma el total del alquiler y los metros cuadrados destinados para uso habitacional son los que se considera. Pero si usted me está diciendo que 10.000 lempiras, aunque dividamos en 50 y 50, 5.000 no sobrepasan los 15.000. Entonces, ese ingreso, 5.000 que son habitacionales y 5.000 que son comerciales, lo va a declarar por la declaración jurada de rentas, ¿verdad? Como ingresos por alquileres. Si un comerciante individual tiene dos alquileres, una es casa de alquiler y la otra es un local comercial, entre los dos, esa creo que se la leí, creo que la volvieron a repetir, ¿o no?
Bueno, la pasada decía planta baja y planta No, alta. no. Ok, esta es otra. Entonces, entre los dos son 50.000 lempiras mensuales. ¿Su declaración es habitacional o es una declaración por renta? Pregunta ella. Vuélvame a repetir la pregunta. Si un comerciante individual tiene dos alquileres, dice que una es una casa de alquiler y la otra es un local comercial, y que entre los dos suman 50.000 lempiras mensuales. Pregunta que si este hotel tiene que hacer su declaración habitacional o es una declaración por renta. Ok, la comercial es por renta. La habitacional, si sobrepasa los 15.000 lempiras de renta mensual, se va por alquiler habitacional. Así sería que va a presentar las declaraciones. Ok, vamos con otra consulta. Si un activo fijo se está depreciando, los gastos por reparación durante ese periodo son deducibles. Sí, En cuanto a los activos depreciados, si se realiza un gasto por mantenimiento, ¿este se puede deducir? sí, y muy buena pregunta, muy bien. Mientras se esté depreciando, cualquier gasto de reparación es deducible. Una vez que ha terminado la vida útil y el gasto de reparación o se avería es por el uso normal, entonces establece el artículo 12 que una vez concluida el haberle aplicado la depreciación, ¿verdad? Y el gasto por reparación es del uso normal, este gasto no es deducible. Pero hasta que he agotado la vida útil que tiene este bien. Pero en el proceso de que se está depreciando y hay un gasto de reparación, este es deducible. Y luego la siguiente consulta que me dice los gastos de mantenimiento. De los gastos de mantenimiento no habla nada el artículo 12, que son los gastos no deducibles. Es decir, usted le puede estar dando este mantenimiento a este vehículo, aunque haya finalizado su vida útil, y ese se admite como deducible, ¿verdad? Solamente el gasto por reparación, ¿verdad? Una vez finalizada el periodo de vida útil y que el daño haya sido por por desgaste natural, es que no se admite como deducible. El artículo 12 así comienza, para que vaya usted y tenga ahí ese argumento legal. Ok, vamos con otra consulta. En cuanto a las ganancias de capital, solo es si vendo el activo por arriba del valor. O sea, si tengo una ganancia del mismo o si se vende por abajo del valor en libros, o sea, con pérdida, siempre debo hacer el entero y la declaración. O sea, no puede hacer entero si hay pérdida. O sea, usted va a hacer el pago o el entero de cuando obtenga la ganancia de capital, ¿verdad? Si, es decir, el costo histórico de adquisición, ¿verdad? Luego a él le suma el valor de las mejoras comprobadas y los gastos de liquidación, pero al momento de la venta no hay una ganancia, entonces no paga el impuesto de ganancias de capital. Para que se dé el impuesto de ganancias de capital, como lo dice su nombre, tiene que surgir una ganancia. Si es pérdida, pues no hay manera de enterarlo. Y lo que también establece la ley de la que habla de ganancias de capital es que también las pérdidas se compensan contra las ganancias del periodo fiscal. Okay. ¿Cuál es el monto límite deducible de una constancia de donación tanto para una persona natural así como para una persona jurídica? Perdón con la pregunta, repítamela por favor. ¿Cuál es el monto límite deducible de una constancia de donación tanto para una persona natural así como para una persona jurídica? Ok, para las personas jurídicas no hay. O sea, si usted donó 1.000.000 de lempiras a una institución legalmente reconocida por el Estado, 1.000.000 admite como deducible, pero para la persona natural sí tiene condiciones. O sea, hace la donación a una institución legalmente reconocida por el Estado,
solamente se le admite como gasto deducible hasta un 10% de su renta neta gravable. Entonces dependerá de su renta neta gravable, ¿verdad? Que tan alta sea, y va a poder incluir como gasto deducible por donación hasta un 10% de la renta neta gravable. Ejemplo, imaginémonos que usted tiene una renta neta gravable de 100,000 lempiras y hizo una donación a una institución legalmente reconocida por Estado por 20,000, solamente se le pueden admitir como deducibles 10,000 lempiras, que es el 10% de la renta neta. Muy bien, continuamos entonces con otra pregunta. Si un obligado tributario tiene ingresos mixtos por sueldos y también por actividad, en la declaración jurada ha de rebajar el impuesto retenido por salarios, ya que sale mucho impuesto a pagar y los pagos a cuenta salen bien altos. ¿Cómo sería en este caso? Ok, me habla que tiene pagos a cuenta, también eso los tiene que rebajar del crédito. Ok, entonces veamos una persona, tiene ingresos por sueldos y salarios, y la otra que mencionó o no menciona la otra actividad. La otra fuente de renta. Mix tiene ingresos mixtos por sueldos y también por otra actividad que no declara. No sé, no dice cuál es. Ok, no, otra Claro. actividad, una actividad mercantil. Entonces, presenta los dos ingresos en la declaración jurada, o sea, sueldos y salarios y actividad mercantil. Luego, en sueldos y salarios, imaginémonos que, no lo menciona, es sujeto a retención en la fuente por el patrono. Entonces va a ir con el patrono y le va a solicitar una constancia con papel membretado de la retención que le ha efectuado durante el periodo. Esa constancia, el valor que le dé el patrono, eso lo va a incluir como crédito en retención en la fuente. Y como también me mencionó ahí, retención o pagos a cuenta, también ese es un crédito que lo va a rebajar del impuesto causado. Vale, tiene el impuesto causado, le aplica esos dos créditos que tiene, retención en la fuente y pagos a cuenta, y eso es lo que le va a dar el impuesto a pagarse. Así, bastante parecido con el ejemplo que vimos de este comerciante individual que tenía pagos a cuenta y lo rebajó al impuesto causado y le dio un impuesto a pagar inferior al que le correspondía. Ok, Lesbia Romero nos dice, al entregar recibo por honorarios, además del 12.5, ¿pueden retener también el 1%? Sí, si el agente retenedor cumple con el requisito de que tiene ventas arriba de 15 millones, puede aplicarle ambos. Y que sea persona jurídica para retenerle el 12.5. Ok, Romero nos dice dónde puede obtener esta presentación. Bien, esta presentación usted la puede volver a ver ingresando al mismo link que se le compartió para poder ingresar. Ahí puede volver a ver la grabación de este webinar. Vamos con otra pregunta. Ok. Dice, referente al alquiler habitacional, si tengo 3 casas para alquilar a 5,000 cada uno, pero durante 11 meses del año solamente dos, percibiendo la suma de 10,000 lempiras al mes. Pero el mes número 12, es decir, diciembre, sí se obtuvieron ingresos por las 3 viviendas, 15,000 lempiras entre las 3. Entonces, ¿me aplica ISR? Bien, como el ejemplo que me acaba de dar, no sobrepasa los 15,000 lempiras de renta mensual. O sea, llega a 15,000, pero no es superior a 15,000. Entonces, los 12 meses los va a llevar a impuestos sobre la renta. Si el caso fuera, vamos a poner el caso hipotético, que una casa la alquila a 15,001 o a 5,001, ¿verdad? La tercera casa, entonces, durante los 11 meses, sí va a llevar ese ingreso a impuestos sobre renta. Y el último mes, que sobrepasa los 15,000 lempiras, es que lo va a llevar a el impuesto por alquiler habitacional. Porque la ley lo habla muy claro, renta mensual superior a 15,000 lempiras. 15,000 lempiras, si son 15,000,
no lo sobrepasa, entonces se va por renta. Pero en el caso que sea 15.001, ahí sí, y el mes 12 es que va a llevar esos 15.001 y los va a declarar como impuesto cedular de alquiler habitacional, y los 11 anteriores, que son de 10.000, lo va a llevar a impuestos sobre la renta. Pero si son así como me lo menciona usted, 5, 5 y 5 y no sobrepasan los 15.000, se va todo por renta. Nos dice Janet, ¿qué pasa si tengo un edificio de renta de apartamentos? Pero habrá meses que tendré ingresos abajo de 15.000. ¿La declaración de alquiler habitacional siempre se hace? Solamente está obligada por los meses que sobrepase los 15.000. Los meses que no sobrepase, se van a ir esos ingresos a renta. Ok, César nos dice, en el ejemplo práctico mencionó que le hicieron una retención en el premio de lotería. ¿Eso no se considera durante el llenado de la declaración? No, así como no se consideran los ingresos grabados, la retención que le aplicaron no se van a considerar para rentas. O sea, eso es otro impuesto. No tiene nada que ver con rentas. Ok. Si yo tengo facturas de gastos como gasolina que he incurrido en el año 2022 y voy a presentar mi declaración como comerciante individual este mes para validar esas facturas, ¿tiene que ser ingresada conforme a la fecha límite de emisión? Sí. Ok, recordemos los conceptos que necesitan para poder incluir un gasto como deducible. El número uno es que sea el periodo contributivo, ¿verdad? Si usted realizó en el periodo contributivo 2022, esos gastos de combustible se le admiten como deducibles, ¿verdad? Entonces, si es una factura de este periodo 2023, no se admite como deducible. Uno de los requisitos es que se va a incluir como gasto los que fueron del periodo contributivo, es decir, todas las que fueron del 1 de enero al 31 de diciembre del periodo fiscal 2022. Y el ejemplo que me está poniendo como combustible son las que se van a emitir como legalmente deducibles. Bien, vamos con otra pregunta. Mencionó que si se presenta renta por parte del patrono y también tiene ingresos propios, se presenta una sola declaración. ¿Cómo se puede presentar? Bien, la declaración jurada de rentas incluye sueldos y salarios solamente para ese tipo de ocasiones de ingresos mixtos, ¿verdad? Entonces, ya la casilla de ingresos de la declaración jurada ya incluye, creo que la casilla 29, la que incluye sueldos y salarios, y luego si tiene, aparte de ese, otro ingreso, lo incluye ahí, lo desglosa, para poder identificar que se trata de ingresos mixtos. De igual manera, si fue sujeto a retención en la fuente, en la casilla de créditos, en el bloque de créditos, aparece retención en la fuente, donde va a incluir ese valor que fue retenido por el patrono, ¿verdad? Para que yo, como usted anticipó parte de ese pago de impuestos sobre la renta mediante la retención en la fuente, no vuelva a pagar. Así sería. Ok. Si soy una persona natural y tengo ingresos múltiples, alquiler de apartamentos, taxi VIP, ¿puede presentar ISR por ingresos múltiples? Sí, o sea, dentro de las casillas de ingresos, ¿verdad? Que está por actividades mercantiles, por servicios, por sueldos y salarios, por honorarios profesionales, por ingresos del artículo 22, dice incluso otros, aparece ahí la casilla otros. Entonces usted va a identificar, ¿verdad? Esas casillas que por las cuales obtuvo esos ingresos, ¿verdad? Lo importante aquí es presentar todos esos ingresos que modifican el patrimonio suyo en una declaración, así como lo establece el artículo 10 de la ley de renta, que el patrimonio del contribuyente se considera indivisible. Marta. Ok. Si una empresa jurídica de alquileres que ha presentado la declaración de renta anual
por sus ingresos recibidos, pero no impuesto mensual del 10% habitacional, puede empezar a declarar el 10% mensual en determinado periodo para empezar a trabajar bien, o está sujeto a multas y recargos por no haber pagado este anticipo del 10% en la declaración habitacional mensual. Las personas jurídicas no les aplica el alquiler habitacional. Okay. Vamos con otra consulta. Permítame, licenciado Harold. Hay unas que ya nuestras compañeras las han ido contestando. Ok, Armando Mauricio Pinto nos dice, si tengo un negocio comercial constituido como comerciante individual y laboro también para una empresa privada donde recibo un salario mensual, en la declaración de renta debo sumar ambos ingresos y realizar las deducciones de gastos y costos generados por el negocio. Sí, así es. Usted tiene que incluir los ingresos por sueldos y salarios y también tiene que incluir ese ingreso por la actividad mercantil. Entonces, en una sola declaración, como usted lo menciona, así como usted lo mencionó, así tiene que ser. Ok, vamos con otra pregunta. Una persona que sobrepasa la tabla de ingresos gravables, pero aporta a un FP y presenta constancia de compromiso de aportes ante su patrono, ¿puede evitar la retención del ISR? Ok, acaba de mencionar algo bien importante, ¿verdad? Con esto de la AFP. Una carta de compromiso no es un pago. Para poder admitir como deducible la aportación a un fondo privado, necesita que sea del periodo contributivo debidamente comprobada y el otro es pagado. No puede admitir un patrono una aportación a una AFP con una carta de compromiso de pago. Tiene que estar pagado esa aportación para poderla meter como deducible. Entonces son estos tres criterios los que necesita el patrono para poder incluir un pago de AFP como deducible, que sea el periodo contributivo debidamente comprobado, ¿verdad? El pago y pagado. Tiene que estar pagado. Un compromiso de pago no es pagado. Entonces, si presenta un compromiso de pago y el patrono le admite el gasto como deducible, la administración tributaria va y va a revisar eso, va a ajustar al patrono. O sea, el patrono será solidariamente responsable de esa retención que no aplicó y a él es que le va a ajustar. Ok, vamos con otra pregunta. ¿El ISB por compras del comerciante individual se puede considerar como débito en la declaración de ISB? ¿Por qué publicaron esa pregunta de ventas? Pero bueno, hágalo otra vez. No hay que ver nada hoy con comerciante individual. ¿El ISB por compras del comerciante individual se puede considerar como débito en la declaración de ISB? Ok, cuando yo compro y pago impuestos sobre ventas, es un crédito fiscal. Así se debe incluir en la declaración de ventas. Y cuando yo vendo es un débito. Entonces ahí es que lleva la compensación. Pero bueno, continuemos. Ok, si un comerciante individual es exento por MIPYME y trabaja en otra empresa, puede ser exento en las retenciones en la empresa también. Nunca. Bien, al momento de hablar de una exoneración, ¿verdad? Las exoneraciones son personalísimas e intransferibles. Me imagino yo que esta persona tiene como comerciante individual, que son los únicos que pueden aplicar a este beneficio
encontrarse exento, tiene que ser una empresa mercantil, un comerciante individual, ¿verdad? Es la que les aplica ya los honorarios profesionales quedan fuera de estos beneficios. Pero bien, es al comerciante individual que se le está dando. Si esta persona trabaja por sueldos y salarios, y aunque le presente al patrono esta resolución de finanzas que está exonerado, es por la actividad mercantil que está realizando, que tiene este beneficio puede ser del decreto 145-2018 o el 48-2022, que son los que otorgan estos beneficios. Pero, como les digo, los beneficios de exoneración son intransferibles y personalísimos. Si usted hace eso, está haciendo un mal uso o un uso indebido de la exoneración y puede ser sancionado. Los intereses bancarios y otros ingresos deben declararse en la declaración de ISB o solo en la declaración de ISR. Repítame la consulta. Los intereses bancarios y otros ingresos deben declararse en la declaración de ISB o solo en la declaración de ISR. Solo en la declaración de ISR. Si fui dado de alta en el SAR en 2018 y nunca presenté la declaración de renta en los años del 2018, 2019, 2020 y 2021, ¿puedo presentar la declaración jurada del 2022 sin haber presentado las anteriores? Lo mejor es que venga a cuenta corriente y vea cómo está su situación. No le podría dar una respuesta. Ok. ¿Existe algún convenio o tratado entre Honduras y otros países extranjeros para no realizar retenciones por la presentación de servicios dentro del territorio nacional? A ver, vuélvame a repetir la pregunta. ¿Existe algún convenio o tratado entre Honduras y otros países extranjeros para no realizar retenciones por la prestación de servicios dentro del territorio nacional? No, al contrario, el artículo 4 y 5 de la Ley de Renta establece que los no residentes o no domiciliados son sujetos a impuestos sobre renta. Ok, dice aquí, siguiendo el ejemplo, los gastos deducibles ascendían a 700,000. Me imagino que esto es con el ejercicio que usted estaba haciendo. Sí, el ejercicio En el práctico. llenado del deadline veo que tomaron 200,000 para salarios y 500,000 como otros gastos. Ahí va incluido el costo de ventas. Sí, todo gasto necesario, o sea, no lo establece ahí, pero sí van, o sea, dentro de esos gastos deducibles el costo de venta. Usted necesita comprar mercadería para ponerla a la venta, es un gasto deducible. Seguros médicos o de accidente comprados a los empleados son deducibles de impuestos. Seguros médicos a los O de empleados. accidentes comprados para los empleados son deducibles de impuestos. Los únicos seguros deducibles son para bienes fuentes de renta. Así lo establece el artículo 11 de la ley. Bien, vamos a ir dando lectura ya a las últimas preguntas. Ya estamos llegando casi al final de esta presentación. Tenemos la otra pregunta que dice, ¿son deducibles las aportaciones individuales realizadas al RAP? Si estas son para la formación de un plan de jubilaciones, sí, es deducible de impuestos sobre la renta, pero necesita que sea el periodo contributivo debidamente comprobada y pagada para que sea admitida como deducible de impuestos sobre la renta.
Es obligatorio que una persona tenga que pagar recibos por honorarios profesionales cuando aún no se ha graduado de una universidad. El recibo por honorario se le otorga a los profesionales, a los artistas, a la persona que se dedica a un oficio o a la gente de una explotación de un taller. Entonces, no obligatoriamente tiene que dársela a un profesional, ¿verdad? Egresado de una universidad. Puede también tener alguien que se dedica a un arte o oficio o a la explotación de un taller. Ok. Cristian nos dice, ¿en qué ley del SAR están las instituciones que pueden retener impuestos a instituciones públicas, ya que hay proveedores que lo piden? Vuélvame a repetir la pregunta. ¿En qué ley del SAR están las instituciones que pueden retener impuestos a instituciones públicas, ya que hay proveedores que lo piden? Bueno, es que es bien complicado quién le pueda retener al Estado. Bueno, porque el Estado, vaya, bueno, no es una ley del SAR, pero se encuentra, por ejemplo, son las instituciones públicas las que hacen la retención de impuestos sobre venta, todas. Y eso lo establece el artículo 98 de la Ley del Presupuesto del 2022 y del 2023, ¿verdad? Ahí lo puede buscar. 98 creo que fue para el 2022 y para este 2023 creo que es el 110. Luego las empresas jurídicas pueden aplicar retención a personas que les ofrezcan servicios profesionales, ¿verdad? Eso, pero eso solo hacen las personas naturales, bueno, pueden ser jurídicas. Entonces el artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre Renta establece también la otra retención que hay. El decreto, el artículo 19 del decreto 17-2010 también establece retener el 1% cuando usted tiene ventas arriba de 15 millones, ¿verdad? Y la persona no le presenta ni pagos a cuentas ni una exoneración. El problema es que lo que le acabo de mencionar de exoneraciones, el Estado está exento de impuestos sobre renta, entonces puede llevar eso y las empresas no le van a retener. Pero lo invito a que esté pendiente el calendario y cuando miremos el tema de retenciones, obligaciones de los agentes de retención, ingrese para que tenga un mejor panorama de estas 17 retenciones que están en distintas leyes, ¿verdad? Que son aplicables y quién es el sujeto pasivo en cada una de ellas. Si inició operaciones en octubre del 2021, no tuve ingresos, solo gastos para abastecer mi negocio. Estoy exonerado del ISR, dice por PYME, por 5 años. Dice que no presentó declaración formal de renta. Sin embargo, sí está preparando la declaración del 2022. ¿Qué multa tendría al presentar también la del 2021? Pues hay que contarlo cuando la presente. O sea, partiendo de ahí, de cuando la presente, que se empieza a contabilizar el, el plazo de la multa, ¿verdad? Que sería la no presentación de la declaración, porque pago está exonerado del pago, pero no de la presentación. Entonces, pongámosle que la presenta hoy. Entonces, a partir de hoy, tuvo que haberla presentado. La del periodo fiscal 2021 la tuvo que haber presentado el 2 de mayo del año pasado. Esa era la fecha límite. Entonces, del 2 de mayo para acá es que se van a contar los meses, ¿verdad? Y más o menos lleva una multa por la no presentación del 3% por mes o fracción de mes. Se lo establece el artículo 160 del Código Tributario. ¿Cuál es la importancia del pago del impuesto sobre la renta para una persona natural? Bueno, que más que todo es una obligación, ¿verdad? No es la importancia. El Código Tributario lo ve como una obligación, partiendo de los decretos que establece el Código Tributario, es como la obligación que tiene, las obligaciones formales que tiene cada uno de los obligados tributarios. O sea, no es como algo importante, o sea,
bueno, podrían ver ya después algunos aspectos morales de estar solvente tributariamente, ¿verdad? El que pueda tener relaciones comerciales más afines porque tiene esa solvencia. Pero como importante, el Código Tributario no lo maneja, sino como una obligación. Así lo establece en el artículo, desde el artículo 52 al 58 o 62 también, de las obligaciones tributarias que tienen cada una de las personas. César Herrera pregunta que si las membresías, seguros por robo de tarjetas de crédito, los impuestos municipales, la tasa de seguridad, cuotas que el patrón aporta al Instituto Hondureño de Seguridad Social son gastos deducibles. Ok, mencionó, vamos a ver, ¿quién hizo la pregunta? César Herrera. Ok, César Herrera, vamos a ver unas condiciones que necesita todo gasto deducible. Primero, número 1, es que sea necesario para producir ingresos. Número 2, del periodo contributivo. Número 3, debidamente comprobado. Número 4, pagado o incurrido. Muy bien. Luego me mencionó membresías. ¿Cuál fue la primera que me mencionó? Para irle diciendo una sí o no. Ok, membresías y seguros por robo de tarjetas de crédito utilizados para el negocio, dice. No, no aplica. O sea, los seguros, las primas de seguro solamente cuando sean de bienes fuente de renta. Ajá. Impuestos municipales, tasa de seguridad y cuotas que el patrón aporta al IS del Instituto Hondureño de Seguridad Social y también impuestos de bienes inmuebles. El impuesto de bienes inmuebles y la otra contribución municipal, sí es comerciante individual. Y la aportación que hace al Seguro Social es deducible. Es deducible.